Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros. Queridos oyentes, muy buenas noches a todos. Saludos de todos los que formamos el equipo de Andalucía Viva en la emisora Radio María España. Ya saben ustedes que este programa es un programa dedicado a hablar de todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en estas tierras, en Andalucía, que es conocida como la Tierra de María Santísima por su secular devoción a la Madre de Dios en tan numerosas advocaciones marianas. Este es un programa quincenal que se turna con Navarra, al norte peninsular, nosotros desde el sur peninsular, pero siempre en tierras españolas, tanto uno como otro. Octubre es el mes de las misiones, el mes de evangelización, y nosotros queremos modestamente unirnos a este precioso anuncio del Evangelio. Y por eso encomendamos en estas nuestras primeras palabras de oración, encomendamos a todos los misioneros, muchos de ellos son andaluces, que están en todos los continentes para anunciar el Evangelio. ¿Y qué le pedimos al Señor por ellos? Pues les pedimos sobre todo que el Señor les llene de fortaleza y sean testimonio de santidad. En el programa de hoy vamos a tener las habituales secciones de lugares sagrados de Andalucía, donde Juan José Bartel nos explica la iglesia parroquial de Fuentetójar en Córdoba. También tenemos al guitarrista Paco Fabián, que interpreta con su guitarra Porque Triana es así. En segundo lugar, hablamos de las 13ª jornadas martiriales que se han celebrado en Sevilla y contamos con las colaboraciones del director de las jornadas, el historiador Martín Ibarra Benlloch, de Tomás Nart y de Monseñor Martínez Camino. También escucharemos la canción Solo tú salvas del dúo Dilectio Dei. Antes de acabar el programa, haremos un apunte interesante. Se acerca la festividad de Todos los Santos y cada año se celebra más ese acontecimiento de la victoria de la santidad. Niños en colegios y parroquias se disfrazan de santos y lo celebran con alegría y felicidad. Contamos para esto con la colaboración de Eduardo Planes Pedreño, director del Colegio Diocesano San Ildefonso en Almería. Recordamos a todos que tenemos un correo electrónico con la dirección andaluciaviva@radiomaria.es. A ese correo deben escribirnos. Fieles a nuestro lema adelante, siempre adelante, comenzamos con unas palabras del historiador Martín Ibarra, que hace balance de las jornadas martiriales. Adelante, Martín, y muchas gracias por tu participación. Estas jornadas martiriales en Sevilla, las 13ª jornadas, para mí han resultado un éxito. Éxito por la participación de los ponentes, la gran calidad de los trabajos que ha habido, también de los participantes en la mesa redonda. Ha sido muy interesante todo ello, ¿no? Se ha podido grabar. Estoy muy contento, muy alegre por la buena acogida que hemos recibido entre los sevillanos. He de resaltar la amabilidad que han tenido con nosotros, la deferencia del Real Círculo de Labradores, lo mismo que con la Casa de la Hermandad de los Gitanos, al igual que en los lugares donde hemos estado visitando o celebrando o asistiendo a la Santa Misa, por supuesto en la Catedral de Sevilla, ¿no?, que ha sido una guinda de oro. He de decir que una de las cosas que más me ha emocionado ha sido poder hablar de los beatos mártires gitanos Ceferino y Emilia en la Casa de la Hermandad de los Gitanos. Realmente en mi intervención yo creo que me emocioné vivamente porque es lo que siento, ¿no? Y me alegra mucho ver que hay muchas personas que tienen interés en saber más sobre los mártires, gitanos o no. Y de eso se trata. Algunos se han acercado a estas jornadas con cierta prevención. Luego han salido muy contentos. Y eso es lo que sucede, que cuando uno se acerca a los mártires siempre sale mucho mejor. Los mártires son los amigos de Dios. Y se trata de que haya muchos más amigos de Dios y amigos de los amigos de Dios. Eso es lo que aprendemos en las jornadas. Nada de enfrentamientos ni de odios. Es todo lo contrario. Por eso yo pienso que Sevilla, estas 13ª jornadas en Sevilla, los mártires peregrinos de esperanza han sido, como su lema indica,
muy esperanzadoras para poder continuar en esta senda. Yo estoy muy alegre y muy satisfecho de estas jornadas y espero que las siguientes, allá donde sean el próximo año, tengan también este carácter franco, amable, de estudio, de convivencia y de alegría. Un cordial saludo. Muchas gracias al historiador Martín Ibarra por la valoración que ha hecho de las jornadas martiriales recientemente celebradas en Sevilla. Continuamos con nuestro programa. Estos acordes musicales nos introducen a la sección titulada Lugares Sagrados de Andalucía y dedicada a los santuarios andaluces, sección que dirige nuestro colaborador Juan José Bartel Romero. Hola amigos de Radio María. Fuentetójar es una pequeña localidad situada en la comarca de la Subbética cordobesa. Se encuentra a una altitud de 600 metros y a 86 kilómetros de la capital de la provincia, Córdoba. Desde la antigüedad ha habido presencia humana en esta localidad. El yacimiento arqueológico más importante lo constituyen los restos de lo que fue una ciudad iberorromana, vestigios que se pueden visitar en el Cerro de las Cabezas y cuyas piezas se encuentran en el Museo Histórico Municipal. Destacan también en sus alrededores la existencia de un aljibe y de una gran alberca en la zona conocida como Los Corralones. Nosotros vamos a realizar una visita a la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario del siglo XVIII, que posee preciosas obras barrocas en su interior. Se localiza al norte de la población, junto a la Plaza de la Fuente. Delante de la puerta del templo se encuentra una zona ajardinada con un pasillo pavimentado, por el que se accede al recinto protegido por una verja de hierro. Aunque las primeras noticias que constan del templo datan de 1722, con un inventario de todos sus bienes, su construcción comienza en el siglo XVII y se amplía en 1711, según una inscripción que recorre el anillo de la cúpula del crucero y se concluye en 1759. Es un edificio del XVIII de formas graciosas y proporcionadas. Su planta, en origen, fue de cruz latina, pero debido a un derrumbe del edificio en 1811, conserva el brazo del lado de la epístola más largo que el del Evangelio. Desde el exterior se aprecian unas construcciones adosadas que le sirven de contrafuertes. En uno de los habitáculos se encuentra la sacristía y el archivo parroquial. Podemos apreciar unas ventanas hexagonales y rectangulares. Con una techumbre más baja, al igual que todas las construcciones que rodean la nave principal, se halla la prolongación del altar mayor, el camarín de la Virgen con forma hexagonal. Al este sobresalen el brazo derecho del crucero, en cuyo extremo se encuentran la capilla y el camarín de Jesús Nazareno, y el techo del baptisterio, donde estuvo la subida al coro y el acceso al osario. La portada, que debió ser entera de ladrillo visto, en la actualidad aparece encalada en casi su totalidad, excepto la espadaña, que ocupa la parte central del paramento sobresaliendo del mismo. La espadaña cuenta con dos cuerpos, el inferior de ladrillo visto y el superior encalado, todo rematado por una veleta con cruz de hierro. La puerta se encuadra entre dos pilastras con zócalos y un arco escarzano apoyado en impostas. Por encima se entrevé otro arco de medio punto enmarcado en dos enjutas. Un friso liso, en medio de dos tejadillos, da paso a un frontón partido, en cuyo centro, apoyado en el alero, se levanta un cuerpo cuadrangular que posee
un reloj de sol. En su interior, la iglesia se compone de una sola nave con crucero de brazos cortos. La nave principal se divide en 4 espacios bien diferenciados, cubiertos con bóvedas de arista entre arcos perpiaños. El primer tramo a la entrada se abre los laterales dando paso, a la derecha, al baptisterio, separado por una puerta de balaustres de madera, en donde se encuentra la pila bautismal de mármol rojo de Cabra, y a la izquierda el archivo parroquial, por donde se sube al coro y al campanario. Los otros 3 espacios, separados del anterior por una mampara de madera, están limitados lateralmente con arquerías de medio punto ciegas, separadas por pilastras lombardas con pedestales, todo construido en yeso. Hubo un tiempo en el que existieron 5 altares de mampostería, 3 a la derecha y 2 a la izquierda. Al fondo del templo se encuentra el altar mayor de planta cuadrada y en medio una cúpula semiesférica sobre pechinas. A la izquierda de la capilla mayor se encuentra la sacristía, que como dijimos anteriormente se comunica con el camarín de la Virgen del Rosario. El brazo transversal posee un solo tramo en su parte izquierda. Aquí estuvo el púlpito, pero ahora en su lugar se abre una puerta y frente a esta la imagen de San José con el niño cobijados en una hornacina abierta en el centro de un retablo de madera policromada. Está atribuida al círculo de Alonso de Mena y fechada hacia 1630. La parte oriental, la correspondiente a la epístola, posee 3 fracciones semejantes a los descritos en el trazo longitudinal. En el primer tramo aparece el altar de San Isidro Labrador, con su retablo de madera policromada. Es el patrón de la villa, una imagen barroca de gran realismo y está relacionada con la escuela granadina de los Mora en torno a la segunda mitad del siglo XVII. La Hermandad de San Isidro se ocupa de mantener su culto y sacarlo en procesión el día de su fiesta, el 15 de mayo. En el último tramo, en la capilla de Jesús, se encuentra el sagrario. Este altar es el único que se conserva de mampostería en la parroquia. Mencionaremos también 2 pinturas situadas en la nave central. La primera es una obra anónima que representa a la Santísima Trinidad y que Fernando Leiva relaciona con Antonio del Castillo sobre mediados del siglo XVII. La segunda es otra obra anónima con una detallada escena de uno de los momentos del Camino del Calvario. Ha sido fechada por Alberto Villar en torno a 1750. A comienzos del año 2016, el obispo don Demetrio Fernández presidió una Eucaristía de acción de gracias por la restauración del templo parroquial que estaba en peligro de derrumbe. Se fortalecieron los cimientos con una innovadora técnica que consiste en inyectar resina. Se realizó el acerado de todo alrededor de la parroquia para recoger las aguas pluviales y que no afecten más al edificio, y se reconstruyó la espadaña. El entonces párroco, don Jesús Ángel Doblas, dio las gracias en nombre de todo el pueblo. El obispo agradecido exclamó: «Tenéis iglesia para mucho tiempo». La parroquia cuenta también con 2 imágenes nuevas, la del Corazón de Jesús y la Virgen de la Piedad. En la edificación y reformas que experimentó el templo, no solo los tojeños, sino que otros muchos habitantes de las poblaciones vecinas fueron partícipes en igual medida que los primeros, y sus nombres, cargos que ostentaron y procedencia quedaron registrados para siempre en los libros conservados en el archivo parroquial. La comunidad parroquial se moviliza de gran manera en torno a la fecha del 7 de octubre, festividad de la Virgen del Rosario. Se programan los actos que comienzan con la solemne novena. En sus días previos se incluyen, además de la tradicional ofrenda floral y la presentación de los niños y niñas a la Virgen, la unción de los enfermos. El día de la patrona arranca a las 7 horas con el Rosario de la Aurora por las calles del municipio. A las 12 tiene lugar la misa solemne en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, oficiada por el párroco, concluyendo con una nueva ofrenda floral. Tras la Eucaristía, la plaza de la Fuente se convierte en epicentro de la celebración con juegos populares, así
como con una gran paella a beneficio de la hermandad. El colofón a los festejos es la solemne procesión de Nuestra Señora del Rosario por las calles de Fuentetójar a partir de las 20 horas, siendo acompañada por una banda de música y por las mujeres con las tradicionales mantillas. Al término se desarrolla una velada musical en la plaza. Y hasta aquí nuestro humilde homenaje a la Iglesia de la Virgen del Rosario de la localidad de Fuentetójar, de la provincia y diócesis de Córdoba. Hasta el próximo programa, si Dios quiere, amigos de Radio María. Muchas gracias a Juan José Bartel por la explicación de la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario en Fuentetójar, provincia y diócesis de Córdoba. Y continuando con nuestro programa, ahora pasamos a la sección de Canción con Mensaje que dirige nuestro guitarrista Paco Fabián. Adelante, Paco, bienvenido una vez más al programa Andalucía Viva, tu programa en Radio María. Apreciados amigos de Radio María, muy buenas noches. Para el programa de hoy os traigo un tema rociero escrito por José María Jiménez y lanzado en el 2007 por el coro de la Hermandad del Rocío de Triana en su álbum llamado Caminando va Triana. Este coro está formado por un grupo de hermanos mayores de 18 años que mediante la música expresan su amor a la Santísima Virgen del Rocío y a su Divino Hijo. Aquí os lo dedico con todo afecto. Caminando va Triana para el Rocío, con Triana me voy haciendo el camino. Me gusta la carreta cuaja de lirio, que se la van poniendo los peregrinos. Caminando va la gente siempre a su lado, juntito a la carreta del sin pecado. Es tan guapa la Virgen y tan chiquita, que todos los de Triana la pena quitan. Porque Triana es así, me enamoré de Triana. Porque Triana es así, porque tiene un no sé qué, que es lo que me gusta a mí. Porque Triana es así, me enamoré de Triana. Porque Triana es así, porque tiene un no sé qué, que es lo que me gusta a mí. Caminando va Triana por los pinares y llenando el camino con sus cantares. Refleja la carreta la luz del día. Me gusta mi Triana por su alegría. Porque Triana es así, me enamoré de Triana. Porque Triana es así, porque tiene un no sé qué, que es lo que me gusta a mí. Porque Triana es así, me enamoré de Triana. Porque Triana es así, porque tiene un no sé qué, que es lo que me gusta a mí. Porque tiene un no sé qué, que es lo que me gusta a mí. Porque tiene un no sé qué, que es lo que me gusta a mí. Hemos escuchado cómo vamos al Rocío con la Hermandad de Triana. Qué importante es vivir la fe en comunidad, como nos enseñan las hermandades y cofradías. Qué importante es conocer el camino y saber que vamos a una meta. La meta del cristiano es el cielo, y una forma de llegar al cielo es la devoción a la Virgen María, una forma fundamental. Y en este sentido, la ermita, el santuario del Rocío, es una meta terrena que evoca la meta celestial.
Andalucía es tierra de mártires, Sevilla es tierra de mártires, y esto justifica plenamente que se hayan realizado en Sevilla las jornadas martiriales, las 13º jornadas martiriales organizadas por la asociación AMABAM, Asociación de Mártires de Barbastro, que está extendiendo sus actividades por toda España. Este año le ha tocado a Sevilla. Sin ánimo de ser exhaustivo, desde los primeros tiempos del cristianismo, la sangre de los mártires ha regado las tierras del sur peninsular, han fertilizado y han producido una magnífica cosecha de santidad, reflejo de la expansión y desarrollo de la fe cristiana. Persecuciones de los romanos, de los visigodos, de los musulmanes y también de los revolucionarios del siglo XX. De esta manera, en la liturgia propia de la archidiócesis hispalense, sevillana, conmemoramos una serie de mártires como el obispo San Geroncio de Itálica, San Crispín de Écija y las santas Justa y Rufina en tiempo de los romanos, también San Hermenegildo en tiempo de los visigodos, y al llegar al período musulmán de dominación musulmana, una lista bastante larga, los santos Adolfo y Juan, Santa Flora, los santos ecijanos Pedro y Huistremundo, San Teodomiro de Carmona, el beato Juan de Prado, Santa Áurea, los santos franciscanos Berardo y compañeros mártires, todo esto en tiempo de los musulmanes. Los 3 mártires de Japón en el siglo XVII, San Francisco Díaz en el siglo XVIII en China, y ya en el siglo XX, en el contexto de la persecución desatada contra la Iglesia en los años 30 durante la Segunda República Española y la guerra, el beato Bienvenido María y 18 compañeros mártires, el beato Antonio Martínez y 6 compañeros mártires, el beato Manuel González Serna Rodríguez y 19 compañeros mártires, y la maestra, la beata Victoria Díez, en el año 1936. Característica común de todos ellos es que murieron por fidelidad a Cristo y perdonando a sus enemigos, a aquellas personas que les mataban. Aquí es necesario insistir en el tema del perdón. Hace pocas semanas asesinaron en Estados Unidos a Charlie Kirk, a quien han definido como un cristiano que era claro en la condena del pecado y misericordioso con el pecador. Charlie Kirk hablaba debajo de una carpa con la frase «demuéstrame que estoy equivocado». Utilizaba la vía del diálogo para hacer reflexionar a la gente y darse cuenta del error en el cual viven muchos de ellos. Quien le disparó tiene un gran sufrimiento interior por su difícil historia personal. En vez de utilizar la vía del diálogo y ver la salida a sus problemas personales, prefirió matarlo. Muchas personas se han quedado admiradas de las palabras que ha pronunciado su viuda, perdonando al asesino de su marido, porque Jesucristo nos lo pide. Pues bien, no hace tantos años, en España sufrimos una violenta persecución. En algunas zonas tuvo carácter de genocidio contra los católicos, y tuvimos admirables ejemplos de perdón, no sólo de las víctimas, sino de sus familiares y compañeros de religión. Lo que humanamente no tiene explicación, el perdón, la fe ayuda a entenderlo. Por eso es necesario recordar a los mártires, por su valor testimonial, son testigos. Y hemos de dar la enhorabuena a los organizadores de estas jornadas martiriales que se han celebrado en Sevilla. Agradecimiento a los ponentes y a los asistentes, a todos y cada uno. Reconocimiento a las instituciones que han colaborado y ayudado, a la Asociación Católica de Propagandistas, a la Universidad CEU Fernando III el Santo, a la Archidiócesis de Sevilla, a la Catedral de Sevilla, a las Hermanas de la Cruz, a los Carmelitas Descalzos, a la Hermandad de los Gitanos y también al Real Círculo de Labradores de Sevilla, donde tuvieron lugar las sesiones académicas. ¿Y verdaderamente cuál es el mensaje de esto? Pues nos tenemos que animar a conocer la vida y obras de cada uno de los mártires, para que recemos por su canonización
y sean ejemplo para nosotros de amor a Dios, fidelidad a la Iglesia, vivencia de misericordia y perdón y entrega de la vida por los demás. Tenemos con nosotros a Tomás Nart, procedente de Cataluña, que se ha desplazado a Sevilla para participar en las jornadas martiriales. Por eso le hemos preguntado los motivos por los cuales le ha venido el interés por los mártires, y especialmente por los mártires de la persecución religiosa sufrida en España durante los tristes años 30 del siglo XX. Tomás, bienvenido al programa Andalucía Viva de Radio María. Adelante, cuéntanos esa historia familiar de mártires. Bueno, resulta que un día estaba buscando cosas de mi abuelo y me encontré con un sacerdote que se llamaba Perennar Fontova, que efectivamente era el hermano de mi abuelo. Yo desconocía esta situación, no se había hablado ni de Antonio, ni de Soledad, ni de tanto. En casa se sufrió mucho durante la Guerra Civil y todas estas cosas estaban olvidadas. Bueno, total que el sacerdote Perennar Fontova fue detenido el día 28 de julio, 10 días después de empezar la guerra, el 28 de julio, junto con Agustí Carrera Güemes. Don Pere pertenecía a la diócesis de Lérida, porque la de Barbastro no existía en aquel momento, y don Agustí ya pertenecía, a pesar de que eran vecinos, los pueblos eran vecinos, él pertenecía a la diócesis de Seu-d'Urgell. Los dos nacieron en la provincia de Lérida. Bueno, total, que a los dos los detienen, los llevan a Castigaleu, de madrugada los ponen encima de un vehículo, este vehículo dicen que los lleva a Graus para entregarlos al comité regional o comarcal o como sea, lo que fuese, y entonces resulta que los detienen. El vehículo se detiene en un paraje que se llama La Cabañera. Cabañera es por donde pasaban la transhumancia del ganado, el ovino. Y los hacen bajar, les disparan, los matan. Los matan y posteriormente los queman. No tenemos reliquias ni de uno ni del otro. Pero bueno, los dos están en proceso de beatificación, a Dios gracias. Uno con los mártires de la Seu-d'Urgell, más de 100, y Mosén Pere está con los de Barbastro, en estos momentos Barbastro, 251 mártires. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y todo esto, claro, para mí fue un golpe muy fuerte, fue un puñetazo que me tumbó, me dejó cao. Entonces comuniqué todo esto a la familia, nos reunimos, marcamos el día 28 de julio de 2013 y, no sé, éramos más de 80, estuvimos en la iglesia presidió la misa en la iglesia donde celebraba y donde vivía don Pere. En la iglesia hicimos una misa solemne presidida por el obispo Alfonso Milián, que en paz descanse, por el sacerdote que ocupaba el cargo que había tenido Mosén Pere, don Luis Las Heras, y nos acompaña también un magnífico pastor que ahora está en una parroquia en Lérida, Luis Sallán. Luis Sallán también, sus padres conocían a Mosén Pere porque les había dado doctrina. Bueno, quería saludar a los oyentes de Radio María, que no les he dicho nada, y que Dios os bendiga y os dé muchas bendiciones por siempre. A todo esto, claro, esto me lleva a participar cada vez en más cosas martiriales, hasta el punto de que las jornadas martiriales he asistido a todas y los organizadores de la asociación han decidido que podía estar dentro de la Junta, con lo cual dije que sí, se lo agradezco y allí estoy. Y también Hispania Mártir, también me implicaba mucho en los temas de Hispania Mártir y también en estos momentos soy vicepresidente. No sé cómo he llegado a todo esto, la verdad es que no lo sé, supongo que empujado por los mártires, no hay otra razón.
De las jornadas martiriales ya les hablarán quien les tenga que hablar aquí en su diócesis, bueno, aquí en Radio María Sevilla. Pero yo les voy a explicar algo de ahora de Hispania Mártir. En Hispania Mártir desde hace muchos años estamos para que no se perdiese, o sea, todo surgió para que no se perdiese cuando hubo aquel bajón de que no se beatificaba a los mártires y todas estas cosas y no se abrían causas de santidad y todas estas cosas, entonces Hispania Mártir, los fundadores dijeron, entre ellos bastantes sacerdotes, aún en aquella época los sacerdotes apoyaban estas causas, y el hermano Federico y, bueno, mucha gente. Y entonces se creó Hispania Mártir, una asociación sin ánimo de lucro que iba a recoger todo lo que pudiese sobre los asesinados mártires, sacerdotes y seglares y todo lo que pudiese que tuviese algo que ver con el odio a la fe que se había demostrado en aquellos años. Claro que evidentemente luego hay también en la revolución el golpe de Estado, revolución que no de Asturias solamente, porque la revolución es también en Barcelona, Madrid y otras ciudades, otras poblaciones, y también, como se ha demostrado ahora, se acaba de beatificar el hermano Licarión de la Semana Trágica de 1909. También, gloria a Dios. Parecía olvidado, pero no, pues se ha beatificado allí en el Paseo de San Juan de Barcelona. Lo mataron en el Poble Nou, Poble Nou. Bueno, total, que me lleva a todo esto y estamos en Hispania Mártir. En Hispania Mártir recogemos, debemos tener quizá más de 15.000 fichas, muchos documentos, declaraciones de testigos. Bueno, hicieron una labor ingente, ¿vale? Cosa que ahora es más difícil trabajar a destajo como lo hicieron aquella gente. Ayudamos en causas, ayudamos en historiografía de las causas, tenemos postuladores, ha habido postuladores dentro de Hispania Mártir, hemos hecho muchas cosas. Y ahora, lo que vamos a hacer ahora va a ser el día 6, el día de los mártires del siglo XX en España. En la parroquia de la ANCE vamos a estar allí primero con la misa a las 6 y luego con una conferencia a las 7, una conferencia cuyo ponente será el postulador de la causa martirial de unos determinados mártires de Solsona, José María Montiu de Nuix, y se titulará El mártir, su jardín, las flores del alma y su corazón. La conferencia se basa en casos reales y trata de dos cosas. Una, un vector hacia afuera del mártir, el jardín de frutos que se desarrolla alrededor suyo. Otra, un vector hacia dentro del mártir, la contemplación de la grandeza de su corazón durante la persecución. Se palpa así el gran tesoro que tenemos en los mártires. Efectivamente, esta será una gran ponencia, una gran conferencia de José María Montiu de Nuix. Y luego otro acto que tenemos previsto es la lucha que mantenemos para la beatificación de Manuel Irurita Almandoz, obispo de Barcelona, asesinado el día 3 de diciembre en el cementerio de Moncada. Allí es el único obispo que queda por beatificar, junto con Eustaquio Nieto, el obispo de Sigüenza, que es el primero que se asesinó. Entonces quedan estos dos. Parece que el obispo de Sigüenza da más la prisa que Irurita, pero bueno, en esto de los mártires no hay prisa. Siempre hay palos en las ruedas. Y en este caso el palo en la rueda sabemos quiénes son y qué pretenden. Pero nosotros insistimos, con lo cual vamos a hacer otra vez el 89 aniversario de la muerte del obispo Irurita, con una misa en la Catedral de Barcelona, en
en la capilla del Cristo de Lepanto, y posteriormente saldremos con un ramo de flores que depositaremos en la calle del Obispo, donde está la escultura del Obispo, que antes se llamaba, la calle antes se llamaba Calle del Obispo Irurita, pero como ya saben ustedes, las cosas van cambiando y ahora se llama Calle del Obispo. Bueno, y eso es todo lo que les puedo decir en estos momentos. Pues ya, no sé, a lo mejor habrá otros comunicados de Hispania Mártir o lo que sea. Bueno, que Dios les bendiga, que tengan un buen día y muchas gracias por su atención. Muchas gracias a Tomás Nart por su participación en nuestro programa y por la preciosa historia martirial y el perdón que vivió en su familia, hasta el punto de que se enteró años después del martirio sufrido en su misma familia. Perdón que no implica olvido del testimonio martirial. Conocemos a los mártires, conocemos su amor a Cristo, conocemos que murieron por el odio a la fe, conocemos el perdón de los mártires a sus asesinos, y por eso no buscamos que se condene a los verdugos o que se ensañen con su memoria y recuerdo. Pero, igual que la Iglesia venera a los mártires de todas las épocas, también en la España del siglo XX tuvimos unos tristes años, unos años trágicos, los años 30, en los cuales se desató la más violenta persecución contra los católicos que han conocido estas tierras. Amor, misericordia, perdón y recuerdo de su testimonio, para que sirva de ejemplo para todos, de ejemplo de amor a Dios y amor a los demás. Fidelidad. Bien, pues nosotros hemos tenido en Sevilla las jornadas martiriales. Durante 3 días ha habido distintas intervenciones en las cuales se ha hablado sobre los mártires como ejemplo de testimonio cristiano. Y tenemos la oportunidad de hablar con Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, que es obispo auxiliar de Madrid y que está especializado precisamente en el tema de los mártires. Por eso hemos querido hacerle una pregunta. Don Juan Antonio, muchísimas gracias por atendernos y por participar, por colaborar en el programa Andalucía Viva de Radio María. Le damos la bienvenida y le hacemos la pregunta. El mensaje de los mártires para los cristianos de hoy, su ejemplo, su testimonio, ¿qué es lo que nos dice, cómo nos interpela a los cristianos de hoy? Muchas gracias. Los mártires de hoy son los mártires de siempre. Tienen un mensaje para hoy. Pero lo fundamental es que, como los mártires de todos los tiempos, como Pedro, Pablo, Cipriano, Inés, Cecilia, Anastasia, Catalina, todos los mártires son aquellos cristianos a quienes Dios les ha dado la gracia, es decir, la fuerza del amor suficiente para poder unir su sangre a la sangre de Cristo. Y por eso son para la Iglesia los santos que la Iglesia venera con mayor devoción, dice el Concilio Vaticano II. Y esto a los mártires de todos los tiempos. Los mártires de nuestros tiempos, concretamente del siglo XX, que es el siglo de los mártires, porque en el siglo XX ha habido más mártires, según los cálculos, que en todos los siglos anteriores de la Iglesia. Los mártires del siglo XX son, o representan, o nos traen una denuncia, por un lado, y por otra parte, un gran anuncio. ¿Qué denuncian con su sangre? Denuncian que una cultura pagana, como es la del siglo XX en Occidente, es una cultura que por adorar a los ídolos, a los falsos dioses, o a un falso dios propio del siglo XX, es una cultura que pide sangre humana. Los ídolos quieren sangre humana, y por eso ha habido tantos muertos en el siglo XX, pero sobre todo testigos de Cristo. Igual que en los primeros 3 siglos de la Iglesia, que ha habido tantos mártires, porque era una cultura pagana. Y aquellos y estos testimonian, denuncian que los ídolos del mundo son falsos. Sea el emperador de Roma, sea el Dios progreso de nuestros tiempos.
del que casi todas las ideologías ateas y persecutorias de la Iglesia son devotos del Dios progreso. Eso lo denuncian. Estos dioses son falsos y traen lo contrario de lo que prometen. No traen paz ni prosperidad, sino disturbios y pobreza. Eso es la denuncia de los mártires. Y el anuncio es un grandísimo anuncio. Y es que la fuerza de Dios se realiza en la debilidad humana. Que cuando nos parece que todo está perdido, es donde empieza si hay confianza en Dios. Porque Dios puede sacar vida de la muerte, como ha sacado al ser de la nada. Ese es el poder de Dios. Y los mártires que, como decía antes, han unido su sangre a la sangre de Cristo, tienen la misma confianza que el Señor. Afrentan la cruz, la muerte, la persecución, por amor al Padre, por amor a Dios. ¿Y por qué? Porque confían en la victoria de la resurrección. Porque saben que ninguna cosa del mundo, ningún poder de este mundo, y repito, tampoco los poderes aparentemente superpoderosos o omnipotentes del ateísmo, mejor dicho, del paganismo moderno, tienen la última palabra, no la tienen. Y estos mártires de hoy no se doblegaron a este poder, porque confiaban en la resurrección, porque confiaban en que el único poder verdadero es el de Cristo. Ellos confesaron con su vida, con su amor a Dios, con su confianza en Él, que el único poder es el poder del Señor, de la realeza de Cristo. Y por eso entregaron su vida con esperanza. Hoy hay mucha gente que no tiene una esperanza para vivir. Los mártires son testigos que anuncian la gran esperanza para la vida. Muy bien, pues muchísimas gracias por estas frases que nos ayudan precisamente a comprender el mensaje tan maravilloso de los mártires para los cristianos de hoy. Hasta otra ocasión, Monseñor, esperamos tenerle con nosotros en otra oportunidad. Muchas gracias a Monseñor Martínez Camino por sus palabras, que suponen siempre una aclaración en este tema de los mártires, porque sirven de ejemplo y testimonio para todos. Demos gloria a Dios. Los mártires eran conscientes de que sólo Jesús salva, sólo Dios salva, sólo Él tiene la salvación eterna, como lo recuerda el dúo Dilectio Dei en esta canción de su disco Adoraré, titulada Sólo tú salvas. Cúrame y quedaré curado, sáname y quedaré sanado, mírame y tu dulzura calará todo mi ser, mi vida entera, porque solo tú salvas, solo en ti hay salvación, hay para mí, hay para todos. Tu amor recorre la tierra buscando quien se deje amar. Oh, oh. Tu amor llena la tierra, tu misericordia la iglesia, tu dulzura mis entrañas. Si me salvas, me modelas, solo tú, Señor. Solo tú, mi Dios, solo en ti, Jesús, hay salvación eterna. Solo tú, Señor, solo tú, mi Dios, solo en ti, Jesús.
Hermosa canción titulada Solo tú salvas, interpretada por el dúo Dilectio Dei, que nos recuerda que solo en Jesucristo está la salvación eterna. Esto es lo que mueve a los creyentes a ser santos, la convicción de que solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Hemos hablado de mártires, muchos beatificados y canonizados. Pues bien, ahora hablamos de santos en general, porque se acerca ese día tan magnífico que es el Día de Todos los Santos, en el cual celebramos a todos los que están con Dios para toda la eternidad. Día de Todos los Santos. Qué importante es celebrar este día, y qué importante es conocer la vida y las obras de los santos, que son ejemplo de imitación. Una manera de conocer y difundir a los santos es la actividad titulada Los santos vencen o Los santos ganan, que se realiza en tantos colegios y parroquias de todo el mundo y, lógicamente, también en Andalucía. Cada vez más colegios y más parroquias celebran estos días de todos los santos porque son días de alegría, de esperanza, de fiesta. Contactamos con Eduardo Planes Pedreño, director del Colegio Diocesano San Ildefonso de Almería. Bienvenido al programa Andalucía Viva de Radio María. Muchas gracias y cuéntanos cómo se celebra esta fiesta en el colegio. En el Colegio Diocesano San Ildefonso de Almería, cada fecha importante del calendario cristiano se vive con profundidad, con alegría y con el deseo de inculcar en valores que permanezcan. Por eso, cuando llega el 1 de noviembre, nuestros alumnos más pequeños no celebran Halloween, una costumbre importada que poco tiene que ver con nuestras raíces y nuestra fe. En su lugar celebramos Holy Wins, que significa la santidad vence. Esta jornada se ha convertido ya en una de las más esperadas por los niños y las familias de nuestro colegio. Los alumnos de infantil y de primero a tercero de primaria acuden al centro disfrazados de santos, de aquellos hombres y mujeres que con su vida nos muestran que el amor, la bondad y la alegría son el mejor camino hacia la felicidad. Cada niño elige junto a su familia el santo al que quiere representar. Es un momento precioso para trabajar en casa el sentido de la fiesta, para descubrir en familia quién fue San Francisco, Santa Teresa, San Antonio, la Virgen María o tantos otros que siguen inspirando el mundo con su ejemplo. Durante la mañana, los pasillos del colegio se llenan de luz, de color, de risas y de emoción. Los niños explican a sus compañeros quién es el santo que representan, qué hizo y qué pueden aprender de él. Todo, por supuesto, adaptado a su edad, con sencillez y naturalidad, pero también con gran ilusión. Además, junto a nuestro capellán, los alumnos viven una dinámica espiritual en la capilla que les invita a celebrar la victoria del bien sobre el mal, la alegría de los que ya están en el cielo y la llamada que todos tenemos a vivir con esperanza. Porque ser santo, como tantas veces repetimos en el Colegio Diocesano San Ildefonso, no es una cosa de pocos, sino una invitación para todos, vivida desde lo cotidiano, desde la alegría y desde el amor. En las aulas, los profesores acompañan esta celebración con actividades adaptadas a cada nivel educativo. A través de cuentos, murales, canciones o trabajos de investigación, los alumnos descubren que la santidad se expresa en lo de cada día, en compartir, en perdonar, en ayudar y en mirar a los demás con amor. De este modo, en nuestro colegio, Holy Wins no es solo una fiesta de disfraces, sino una auténtica propuesta educativa y evangelizadora, que une a nuestras familias, a los profesores y a los alumnos en torno a un mismo mensaje, que la luz vence a la oscuridad, que la alegría vence al miedo y que el bien siempre, siempre termina venciendo. Y así celebramos la fiesta de todos los santos en el Colegio Diocesano San Ildefonso de Almería, con fe, con alegría y con la certeza de que la santidad es una llamada para todos. Porque en nuestro colegio creemos firmemente que Holy Wins, que la santidad siempre vence. Muchas gracias a Eduardo Planes Pedreño, director del Colegio Diocesano de San Ildefonso en Almería, por esa intervención, esa participación que ha tenido en nuestro programa y por recordarnos la importancia que tienen los santos
en nuestra vida diaria y también cómo viven los alumnos de ese colegio esa importancia de la santidad, camino hacia el Señor, hacia la felicidad. Y con esto, queridos oyentes, pues vamos a terminar nuestro programa de hoy, porque se nos ha echado el tiempo encima como suele pasar. Así es que les emplazamos para dentro de 15 días, si Dios quiere, dentro de 15 días, porque dentro de una semana nosotros vamos a tener el programa Navarra, que desde Pamplona dirige Miguel Ángel Irgray. Y nosotros volveremos a encontrarnos en esta sintonía de Radio María el día 10 de noviembre. Por favor, que no falte nadie. Les recordamos que tenemos un correo electrónico, una dirección de correo electrónico, para que ustedes, oyentes, puedan contactar y comunicarse con nosotros. Es el correo andaluciaviva@radiomaria.es. Muchas gracias por estar ahí. Continúen con la sintonía de Radio María. Dentro de 15 días, si Dios quiere, nos vemos. Y hasta entonces, que Dios bendiga a todos. Han escuchado en Radio María Andalucía Viva, un programa dirigido por Federico Jiménez de Cisneros.